Bienvenidos a un nuevo episodio de Propiedad Privada. Bueno, pues ya estamos en septiembre y como todos los años, en septiembre acaba de terminar, hace escasos 2 días, cuando escuches esto, o por lo menos cuando este episodio esté publicado, el mercado de fichajes aquí en España, en la primera división, bueno, realmente en toda la liga española, ¿no? Y bueno, venía a hacer un poco hincapié de cómo ha ido el mercado de fichajes del Real Madrid, que es el equipo de fútbol que a mí me acontece, porque es mi equipo de fútbol, y a comentaros mis impresiones sobre lo que ha sido un poco pues este mercado de fichajes este verano y cómo ha concluido el tema Mbappé, ese tema del cual ya hice un episodio el pasado, si no recuerdo mal, el 14-15 de agosto, en el que ya dije que me parecía todo bastante humo. Pues bien, el mercado de fichajes terminaba el pasado 1 de septiembre a las 12 de la noche y terminaba con los siguientes fichajes por parte del Real Madrid. El primer fichaje que hizo el Real Madrid fue el de Bellingham, que sin duda ha sido el fichaje estrella de este año del Real Madrid, un jugador que en 3 partidos ha marcado 4 goles y ha sido prácticamente el salvador en todos ellos. Se está diciendo, porque Ancelotti lo está utilizando como falso 9, que puede ser el 9 que no ha fichado el Real Madrid este año. A mí, sinceramente, es verdad que ahora está teniendo mucha eficacia, pero ya en el último partido contra Celta de Vigo, esto lo estoy grabando antes de que juegue en casa contra el Getafe, pues ya me pareció un partido que estuvo bien, pero obviamente no es un delantero, ¿no? Su trabajo no es marcar goles, aunque lo haya hecho. Pero no nos podemos acostumbrar a alguna persona que lo que tiene que hacer es esta parte que es un poco todocampista, ¿no? Porque dicen que siempre está en todas partes del campo, que su trabajo real no es meter goles. Entonces no se le puede matar a este chaval porque en un partido el Madrid empate o pierde, no meta goles, porque no es su trabajo, ¿no? O sea, no nos podemos mal acostumbrar a eso. Luego han fichado, Fran García, que Fran García obviamente era un jugador que era del Real Madrid, el 50% de sus derechos eran del Real Madrid, estaba en el Rayo Vallecano y lo repescaron por 5 millones. Ya se sabía que este chico iba a venir desde hace tiempo porque la banda izquierda del Madrid era, bueno, y la derecha un poco también, porque Carvajal hay días que no le apetece estar, pero la banda izquierda sí que es verdad que era un Cristo en el Real Madrid. La banda izquierda del año pasado del Real Madrid era Camavinga, porque el señor Mendy se tira lesionado de 12 meses, 9. Entonces, y aparte que los 3 meses que juega ni siquiera es regular y ni siquiera hace un trabajo top, ¿no? Además de que he sabido de que le está pidiendo al Madrid bastante más dinero para renovar, cosa que no va a ocurrir. Entonces, Fran García en estos 3 partidos ha hecho un trabajo más que notable. Un tipo que en las fases finales de los partidos sigue rindiendo a un nivel y metiéndose unas carreras que no le veo a muchos hacer eso. Me recuerda en cuanto a velocidad al Marcelo que vino al Real Madrid los primeros años, por lo que es algo que creo que es un fichaje acertadísimo, igual que el de Bellingham. Y a ver qué tal. Es un jugador de la cantera del Madrid, que estuvo en el Castilla, que se fue al Rayo y que en cuanto ha despuntado un poco en el Rayo y el Madrid ha visto que necesitaba meter a un nuevo lateral izquierdo, viendo que, pues lo que digo, que estaba utilizando a Camavinga ahí, que no es su sitio, y que Mendy pues ni está ni se le espera prácticamente, porque encima mientras grabo esto está lesionado, para novedad y sorpresa de nadie. Entonces, pues obviamente Fran García es un revulsivo muy bueno y bajo mi punto de vista un acierto. El siguiente fichaje que se hizo creo que fue el de Brahim. Brahim es un chaval que en el Milan ha hecho muy buena temporada. Mete goles, pero no es un goleador nato. O sea, es un delantero, podríamos decir que viene a sustituir a Asensio, una de las salidas de este año al Madrid. Porque es verdad que a mí en el modo de juego me recuerda a Messi, porque es un chaval que es zurdo, tiene muy buen manejo del balón, la lleva siempre pegada, tiene una forma de correr muy parecida, es una persona que es muy difícil robarle el balón, porque aparte de ser pequeñito, la lleva siempre muy pegada al pie y es muy difícil franquearle. Entonces, Brahim es un tío que llevaba años cedido, estuvo en el Milan y no sé en qué equipo más, pero creo que ha estado un par de años mínimo en el Milan y no sé si ha estado, ahora no recuerdo, en algún otro equipo.
y pues que el Madrid obviamente lo renovó y lo ha recuperado porque ha hecho una buenísima temporada en Milan, bueno, 2 buenísimas temporadas, anotando goles, dando asistencias y demás. Su desarrollo ha sido más que notable y obviamente era una opción bastante, vamos a decir, por no decir gratuita, que lo ha sido, porque no has tenido que pagar nada para que volviese, ya que estaba cedido, para poder suplir pues esa baja de Asensio que se marchó al PSG y donde, por cierto, ahora supuestamente se marchó para cobrar más, que es lo que quería en el Madrid, y jugar más, lo de cobrar más lo va a cumplir, lo de jugar más, viendo que el PSG tiene 17 delanteros, que lo comentaba una persona en Twitter, me da a mí que jugar no va a jugar mucho, por mucho que sea Luis Enrique. Porque el PSG ahora mismo tiene a Kolo Muani, que se ha gastado 100 kilos en llevarle, tienes a Mbappé, tienes a Dembélé, tienes a Gonzalo Ramos, me da a mí que este hombre va a jugar menos que en el Madrid. Pero bueno. Siguiente fichaje, Joselu. Joselu básicamente es una cesión que requería el Madrid. Joselu es canterano del Real Madrid. Viene básicamente a suplir la baja de Mariano. El tener un 9 suplente, que hoy en día es un 9 único porque no hay un 9 titular. Entonces, de hecho, mientras grabo esto, va a ser titular contra el Getafe. No sé cómo quedarán, ya que como digo lo estoy grabando antes. Pero pues venía a hacer las veces también de lo que hacía Mariano o de tener un revulsivo en la delantera, un delantero centro puro, para pues aprovechar esos partidos en los que se cuelgan balones a la olla y José Luis pues literalmente lo ha convocado la selección española, ¿no? Y en las últimas convocatorias en la Liga de las Naciones pues fue titular en algún partido creo y creo que dio la victoria en algún otro. Entonces creo que José Luis es muy buen jugador. Creo que no es el típico jugador que puede ser titular en el Real Madrid en partidos importantes, porque es un jugador que da para lo que da, que es bueno, pero no es un crack ni un mega crack. Entonces, como revulsivo, una cesión aprovechando que el Español está en segunda, porque esa es otra. Si el Español no hubiese descendido, no viene, seguramente. O sea, digamos que él tampoco ha tenido mucho que pensar, porque cuando un equipo desciende, generalmente los jugadores tienen una especie de cláusula donde se les permite irse, o por lo menos tienen la capacidad de, la mayoría de los suelen hacer ese tipo de jugadores, de decidir su futuro, ¿vale? De si el equipo desciende, me puedo marchar cedido o cosas así del estilo, ¿no? Entonces José Lu, obviamente, habiendo preguntado al Madrid y demás, todo siempre porque son clubes amigos, pues se vino y buena pretemporada con el Real Madrid ha hecho y se espera que José Lu pues haga más que Mariano porque hacer menos es imposible, ¿no? El siguiente fichaje, que fue un fichaje que nos sorprendió a todos y que nadie se esperaba, es Arda Güler. Arda Güler es un chaval que lo que se nos ha enseñado en los entrenos, porque el chaval está lesionado y le han tenido que operar del menisco, todavía no ha debutado y le falta todavía un mes y pico para ello, por lo menos, es que es un chaval de una calidad extrema. De hecho, lo tenía prácticamente a palabra del Fútbol Club Barcelona y en cuanto llegó el Real Madrid se vino. Es una pena, porque no ha podido debutar todavía. Yo entiendo que Ancelotti lo va a utilizar de delantero o de extremo derecho o izquierdo, porque según está el Madrid ahora de delanteros, que está más pelado que la leche, pues lo utilizarán ahí. Yo creo que por tiempo se va a volver a la par que Vinicius, más o menos, porque Vinicius tiene para mes y medio y ahora mismo delanteros el Madrid tiene a Brahim, a Rodrigo y a José Lu. O sea, que a cualquiera que se lo diga parece que estamos hablando del español. Y creo que el tío este va a despuntar. O sea, se le han visto buenas maneras, se le ha visto mucha calidad, pero obviamente se tiene que recuperar de la rodilla y tiene que debutar. Y es un chico muy joven, creo que tiene 18, 19 años, entonces tampoco hay que apretarle mucho porque el chaval es joven, acaba de llegar a España y a ver qué tal se le da, ¿no? Y bueno, el siguiente y último fichaje básicamente fue un fichaje de necesidad porque se lesionó Thibaut Courtois, al igual que Militao. Se rompieron el ligamento cruzado anterior, que como sabéis, y si no lo sabéis os lo digo yo, pero supongo que lo sabrá todo el mundo, es una lesión de larga duración, de unos 8 o 9 meses por lo menos, para volver a estar a tope. Entonces obviamente había que fichar. O sea, se te lesiona el mejor portero del mundo y portero titular del equipo, obviamente te tienes que mover y no puedes traer a cualquiera, ¿no? Entonces se trajo a Kepa. Kepa me parece una buena opción. De las que había, quitando que Bono, además a ti te le vendían más caro y se ha ido mucho más barato a Arabia o a Qatar, Arabia creo. De Gea, que a esta hora, mientras grabo esto, no tiene equipo, por algo será.
y algún que otro portero más por ahí, creo que era de las mejores opciones que había para incorporar. De hecho, Kepa rechazó ir al Bayern Múnich, con el que lo tenía prácticamente hecho, para venirse al Real Madrid, ¿no? Entonces eso también dice mucho de una persona, el haber puesto de su parte para poder venir al Real Madrid. Y está ahí el mercado de fichajes del Real Madrid. Las salidas, cabe recordar que han sido Benzema, que dijo que no se iba y se fue; Asensio, que terminó contrato y se fue al PSG; Mariano, reciente fichaje del Sevilla, fichaje sobre la bocina, aunque daba igual porque no tenía equipo, le podían haber fichado hoy o mañana o pasado, cuando escuches esto, porque agente libre puede fichar cuando quiera. Odriozola se despidió ayer, el último día del mercado de fichajes, que se ha ido a la Real Sociedad. Y creo que nadie más, no recuerdo si ahora... Bueno, y Hazard, que rescindió su contrato con el Real Madrid y que no tiene equipo mientras estoy grabando esto, y se intuye que se va a retirar del fútbol. Entonces, el mercado de bajas en el Real Madrid ha sido bueno, porque todos los que se han ido, salvo Benzema, el Madrid no los quería. A lo mejor podía haber querido Asensio, pero no al precio que Asensio quería. Y al que el único que quería, yo entiendo, es a Benzema, y más sabiendo lo de ahora. Pero los demás, Odriozola no ha tenido minutos, Hazard nada, Mariano nada, pues eso, ¿no? Que los que se han ido al final tampoco contaban gran cosa. Y el tema Mbappé, para terminar, el tema Mbappé. Yo dije el 15 de agosto, 14-15, cuando grabé esto, que me parecía que había demasiado humo y que la gente que estaba sosteniendo el tema, yo solo me fiaba de unos, y me fiaba de ese medio francés, porque básicamente habían acertado con el año en el que dijeron que Mbappé se quedaba ahí y renovaba. Acertaron la noticia de Luis Enrique y tenían esa credibilidad que obviamente han perdido ya, porque Mbappé no ha venido. Tuvieron que salir a pedir disculpas por la tarde, el último día del mercado de fichajes, porque obviamente habían mentido a la gente. Y me refiero a que habían mentido porque literalmente han mentido, no porque dijeran que el Madrid podía venir o no, sino porque afirmaban que uno de los socios de esta empresa o de este diario digital o lo que sea esto en Francia había visto papeles del hipotético traspaso de Mbappé. Obviamente es mentira. Mbappé sigue en Francia, sigue en el PSG. Es imposible haber visto un papel que no existe, porque Mbappé no ha venido al Real Madrid. Entonces, obviamente, ese que era el único hilo al que se agarraban los madridistas, básicamente porque el Madrid necesita un delantero, un 9, necesita un delantero centro. El 9 nunca había estado libre, no había ninguna temporada desde hace tropecientos años. Yo no recuerdo ninguna en la que el 9 hubiese estado libre, por lo que se intuía que podía venir alguien, pero finalmente, obviamente, no ha venido nadie. No sabemos cuál será la táctica de Florentino, no sabemos a quién fichará, pero eso ya hasta el año que viene, o hasta por lo menos el mercado invernal, si es que quieren traer a alguien y hay alguna oportunidad, pues de momento ya es imposible. Entonces, como yo dije, no me fiaba de nadie, ni del François, ni del Coyotito, ni de Ramón. Nadie daba información concreta. Todo el mundo era, hoy está Paulao, hoy por aquí, mañana por allá, hoy por aquí, mañana por allá, pero nadie decía nada concreto, nadie daba datos, nadie aportaba pruebas. Todo el mundo era, me dicen, que al final lo único que han hecho ha sido crear contenido y ganar dinero. Y han engañado a la gente, obviamente. Todos los que han hablado de Mbappé. Y se ha lucrado con ello, obviamente. Entonces, finalmente Mbappé no ha venido. El Madrid necesita un 9 urgentemente, porque los delanteros que tiene, repito, Brahim mete goles, pero no goleador y no va a jugar de titular. Joselu va a jugar muchos partidos, pero no es un goleador nato. Ahora mismo Vinicius tiene para mes y medio. Se va a perder como 7-8 partidos, mínimo. Y Rodrigo es muy, muy regular. Entonces, no sé, pero bajo mi punto de vista, el Madrid necesita un delantero de forma urgente. El año que viene se abren las puertas también de Haaland, porque Haaland el año que viene ya tiene cláusula. O sea, tú puedes llegar a un acuerdo con el jugador, pagas, creo que son 180 kilos y te lo puedes traer. Entonces ya para junio del año que viene se abre otra posibilidad. Si es que el año que viene Florentino, en enero, porque yo no me creo que lo alargue, no hace que Mbappé firme un papelito donde ya se comprometa con el Real Madrid a fichar en el verano del año 2024.
Así que eso es todo. Eso es lo que ha sido el mercado de fichajes del Real Madrid. A mí me parece simplemente que ha sido... No sé ni decir, o sea, le pondría un 6 porque Fran García me parece un acierto, porque Bellingham me parece un acierto, Brahim ha sido básicamente recuperar a una persona cedida, Kepa está cedido, no sabes qué va a pasar con él, y José Lu también, creo que también es gente que no te ha costado fichar, básicamente, entonces, salvo Bellingham que le quería todo Dios y se ha venido a tu equipo y ha demostrado que es una máquina, me ha parecido en cuanto a fichajes regular y en cuanto a salidas sobresaliente, porque todos los que se han ido, podemos decir que incluso a Karim ya estaban empezando a pesarle al Madrid ciertos jugadores, o porque no hacían nada, o porque exigían mucho dinero, o porque el rendimiento no era el esperado. Así que le pongo un 6, 6 y pico, sumando lo que vienen siendo las llegadas y las salidas. Pero no mucho más porque el Madrid necesita urgentemente un 9. Y cuando venga yo de aquí en unos cuantos episodios a contar lo que ha hecho el Madrid en Champions y empiece a recordar que el Madrid no tiene un 9, os acordaréis, los que escuchéis este episodio, de que yo dije en su día, a fecha, esto se subirá seguramente el 4 de septiembre, que el Real Madrid no ha hecho un muy buen mercado de fichajes porque le ha faltado ese número que hoy en día está disponible en la plantilla. El Real Madrid necesita un 9. Hasta el próximo episodio.